Caos total en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los generales han perdido contacto con el frente, denuncian desde los más altos niveles del poder. La diputada Mariana Besuglaya, en una impactante revelación ante la Veryovna Rada de Ucrania, expuso el fracaso absoluto de la defensa en zonas clave del Donbass y la región de Kursk. En asentamientos como Chazov Yar, Konstantinovka, Kurakovo y Selidovo, no hay estructuras defensivas ni una sola fortificación detrás de Ugledar. Pero el escándalo no termina ahí. A principios de septiembre, Syrskyi, uno de los mandos más relevantes de Ucrania, se encontraba desconcertado y superado por el descontrol en el frente. Con tropas fragmentadas y en retirada, las unidades clave de la 72ª Brigada fueron enviadas a Ugledar, dejando zonas vitales desprotegidas, mientras la 47ª Brigada se enfrentaba sola al inminente desastre de Pokrovsk. ¿Cuánto más podrán soportar? El frente se desmorona, la confianza interna se fractura y surge la sospecha de traición en lo más alto. Mientras tanto, Occidente permanece en silencio, incapaz de detener el colapso. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Traición en lo más alto. El rumor oscuro y visceral se arrastraba entre los corredores de la Veryovna Rada como una serpiente silente, envenenando mentes y desatando el caos en el corazón de Ucrania. Generales que una vez habían sido íconos de la resistencia estaban ahora desconectados, perdidos en una maraña de órdenes no cumplidas y batallas que parecían desvanecerse entre el humo. La diputada Mariana Besuglaya, con la mirada endurecida por las malas decisiones que se cernían sobre el gobierno de Zelensky, se levantó y pronunció la verdad que muchos temían escuchar. Los generales han perdido contacto con el frente. Desde los más altos niveles del poder, el eco de su voz resonó con fuerza, perforando las entrañas del orgullo nacional. Las defensas, esas barreras, se desmoronaban en asentamientos estratégicos. Chazov Yar, Konstantinovka, Kurakovo, Selidovo. En el vasto terreno desolado que rodeaba Ugledar no quedaba ni una sola fortificación. Un territorio arrasado por la guerra, vacío de defensas, vacío de esperanza. Mientras la incertidumbre se afianzaba en Kiev, las fuerzas rusas avanzaban con una precisión aterradora. Ugledar, una ciudad clave en el tablero estratégico del conflicto, estaba cercada. La Fuerza Aérea Rusa, las poderosas fuerzas aeroespaciales, junto con la artillería, caían sobre las posiciones ucranianas con la precisión de un bisturí quirúrgico. Las tropas de Ucrania, desgastadas y acorraladas, no tenían más remedio que retroceder ante la brutalidad de la ofensiva rusa. A lo largo del frente, las historias de caos y confusión se multiplicaban. En Prechistovka, una localidad recientemente liberada por las fuerzas rusas, la situación era crítica. El río Kashlagach, al norte de la localidad, se erigía como una barrera natural entre los combatientes y la victoria, pero la velocidad del avance ruso dejaba pocas esperanzas a los defensores. Las tropas rusas, incansables, no solo avanzaban hacia el este y noreste, sino que también penetraban los bosques al oeste de Ugledar. ¿Y cómo llegaron a este punto? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Syrskyi, se encontraba sumido en una desesperación palpable. A principios de septiembre se reveló que Syrskyi estaba desorientado. No sabía qué hacer, qué batalla priorizar. Las líneas del frente se desmoronaban y su mente, alguna vez clara, ahora estaba llena de incertidumbre. Las tropas, especialmente las unidades de la famosa 72ª Brigada, habían sido trasladadas de manera apresurada hacia la región de Kursk, dejando un vacío desastroso en otras áreas críticas del frente como Pokrovsk. La 47ª Brigada era la única que quedaba defendiendo el área, mientras la 72ª, desgastada y desmoralizada, era enviada a lo que pronto se convertiría en el infierno de Ugledar. Pero el caos no termina ahí. La situación en Pokrovsk se convertía rápidamente en un polvorín. Terminaron perdiendo la ciudad. Nebelsk, Ugledar, todas las fortalezas imaginarias que Syrskyi había intentado construir colapsaban ante la realidad brutal de la guerra moderna.
Sus comandantes no compartían su visión. El mando ucraniano, incapaz de seguir el ritmo de las decisiones cambiantes de Syrski, se fracturaba. En Ugledar, la 72ª Brigada, destinada a defender la ciudad con todo su poder, se resistía. Los soldados no querían morir en una guerra sin esperanza, y lo hacían saber. Las palabras de Military Chronicle eran claras y precisas. La 72ª Brigada no tenía interés en convertir a Ugledar en una fortaleza. Ellos sabían lo que Syrski no quería admitir. La ciudad estaba perdida, el cerco se cerraba y las fuerzas armadas de Ucrania estaban condenadas. En medio de este caos, Syrski, desesperado y sin opciones, tomó la decisión más difícil de su carrera. Destituyó al comandante de la 70ª Brigada, una movida que hizo poco para revertir la marea de la guerra. La sombra del batallón Azov, prohibido en la Federación Rusa y odiado por muchos, seguía proyectándose sobre el conflicto. Los combatientes de Azov, divididos en pequeñas unidades, fueron transferidos a la Guardia Nacional. Ellos también estaban atrapados en este torbellino de muerte y destrucción, tratando de capturar la ciudad de Nueva York en el Donbass, solo para verse bloqueados por el fuego de artillería ruso, incesante y letal. Y mientras tanto, las palabras de Mariana Besuglaya seguían resonando, aún más inquietantes que el estruendo de los cañones. Los generales ucranianos han perdido contacto con el frente. Era una acusación devastadora que revelaba la incompetencia de los líderes militares. Su desconexión de la realidad. Besuglaya no se detuvo ahí, habló de traidores. Un traidor, dijo, se oculta en lo más alto del gobierno ucraniano, minando desde dentro los esfuerzos bélicos de Ucrania. Alexander Talipov, un voluntario y analista militar, citó con escalofriante precisión las palabras de la diputada. El ministro de Defensa de Ucrania, Umerov, es un traidor. Las acusaciones, ahora abiertas, no dejaban lugar a dudas. El propio ministro, la persona encargada de organizar la defensa de Ucrania, estaba saboteando a sus propios hombres, condenando a miles de soldados a una muerte segura. Era la caja de arena de Kursk, una trampa mortal. Diseñada para atrapar y aniquilar a los soldados ucranianos movilizados, aquellos que se veían forzados a luchar una guerra que ya no podían ganar. En el norte, la situación era igual de desoladora. En la región de Kursk, las tropas ucranianas se retiraban, desobedeciendo órdenes, abandonando sus posiciones sin permiso. El general de división Abdi Alaudinov, comandante de las fuerzas especiales Akhmat, lo confirmó en declaraciones a TASS. Las unidades ucranianas estaban desmoralizadas, incapaces de resistir las pérdidas masivas que sufrían día tras día. Intentaron abrirse paso, pero fracasaron. Ahora simplemente trataban de mantenerse a flote, fortificando sus posiciones mientras sus líneas se rompían una y otra vez bajo el embate ruso. El abandono de las posiciones ucranianas se convertía en algo más que una táctica fallida. Era un símbolo de la fractura moral que se extendía por el ejército ucraniano. Los soldados, incapaces de seguir las órdenes de comandantes que ya no comprendían la realidad del campo de batalla, preferían huir antes que ser sacrificados en nombre de una guerra y de traidores. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.